México se encuentra ante una oportunidad histórica. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Este día estaré enviando al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que confirma la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. Como presidente de la República y como mexicano, tengo la firme convicción de que México tiene ante sí una de las oportunidades más importantes de los últimos años. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia y cumplir su misión en beneficio de la sociedad. Sus trabajadores pueden estar seguros de que sus derechos laborales serán 100% respetados. Para ellos, la reforma energética significará más y mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional. Con la reforma que estamos presentando, haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional. Es tiempo, por ello, de aprovechar al máximo los recursos del país. La reforma energética tiene por objetivo beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos y fortalecer la soberanía nacional. Es momento de utilizar toda nuestra energía para mover y transformar a México. Este es un gran momento para México y estoy convencido de que es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Muchísimas gracias. El petróleo ha sido el principal sostén de la economía mexicana desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera de manos de empresas estadounidenses, inglesas, francesas, en beneficio de todos los mexicanos. Las compañías petroleras extranjeras explotaban el oro negro en provecho propio. Cometían despojos a comunidades indígenas y campesinas para convertir las tierras en campos petroleros. Crearon ejércitos privados para imponer su ley de horca y cuchillo. No respetaban los derechos de los trabajadores, ni las leyes, ni a las autoridades mexicanas. Expropio por la soberanía, por el futuro de México y porque las compañías extranjeras son regandallas. El general Cárdenas decidió defender la soberanía nacional y devolvió el manejo y control del petróleo y el gas a la nación. Las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces, Petróleos Mexicanos ha sido pilar y orgullo nacional. Hoy en día, el petróleo, el gas y sus derivados son el motor de la economía mundial. Apenas 20 países en el mundo cuentan con este recurso, y como las reservas son limitadas, la tendencia actual es que el petróleo y el gas se mantengan en manos de los estados. En 2008, 9 de cada 10 barriles de reservas probadas en el mundo pertenecen a empresas petroleras estatales de Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, China y México, entre otros.
Las empresas petroleras transnacionales ambicionan apoderarse de nuestro petróleo, el tesoro escondido en aguas profundas, como dicen en Los Pinos. La derecha panista, con el apoyo del PRI, pretende privatizar la industria petrolera, entregándola a los empresarios nacionales y extranjeros y despojarnos de esa riqueza que pertenece a todos los mexicanos. Hoy, el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. De cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos provienen del petróleo. El petróleo es vital para México. La electricidad y el petróleo mueven a la industria. Basta de populismo. El gobierno debe vender la industria petrolera. ¿Por qué? Porque yo la quiero comprar. Las empresas públicas son ineficientes. En cambio, si se privatiza, se acabará la corrupción. Habrá mejor servicio. Oiga. ¿Qué? ¿Que no le da vergüenza decir eso después del Fobaproa, el rescate carretero, el azucarero, el de Mexicana? Pero si Pemex está hecho un desastre. Sí, pero porque los gobiernos neoliberales lo quieren privatizar desde hace años. El gobierno ha lanzado una campaña de mentiras en los medios de comunicación. Se dice que Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas exploraciones, refinación, nuevas tecnologías y la explotación en aguas profundas. Actualmente, Pemex tiene problemas financieros, técnicos y de infraestructura porque en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI han desmantelado a la empresa al punto de llevarla a la quiebra técnica. Así lo hicieron con otras empresas públicas antes de privatizarlas. Eso han hecho con Pemex, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón. Estos gobiernos no han invertido en mantenimiento, exploración, petroquímica o desarrollo tecnológico y económico de Pemex. Pero para compensar, le metimos harta corrupción en la administración. Desde hace más de 2 décadas no se construye una refinería en nuestro país, por lo que hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos. Hasta vendemos petróleo crudo barato y compramos gasolina y diésel caros. El panismo se ha servido con la cuchara grande las ganancias petroleras. El gobierno de Fox ha sido el que más dinero del petróleo ha recibido en la historia de México. Fox obtuvo 335,000 millones de dólares del petróleo. Solo en 2007, las utilidades de Pemex fueron de más de 60,000 millones de dólares y pagó 3 veces más impuestos que lo que desembolsan todas las empresas de México. El negocio es que el gobierno te dé, no que le des. No obstante la inmensa riqueza generada por Pemex, casi todo se dilapidó en sueldazos para la burocracia, gastos suntuarios y contratos para familias de panistas connotados como Muriño. Por cierto, amigo de los hermanos Briviesca. Pero también está el secretario particular de Calderón, César Nava, cuya familia también tiene buenos negocios con Pemex. A pesar de que han empobrecido a Pemex y le han saqueado sistemáticamente, esta sigue siendo la segunda petrolera del mundo en ganancias, la tercera en producción, la 11ª en reservas de crudo, 13ª en producción de gas y capacidad de refinación, la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos. En 2006, Pemex tuvo ventas por más de 100,000 millones de dólares, pero entregó al gobierno 80,000 millones en impuestos, 40% del presupuesto nacional. Desde hace varios años, el gobierno congela una parte de las ganancias petroleras para presentar cuentas ficticias en el exterior. A este dinero congelado se le llama superávit primario. En 2008, Pemex acumulará 457,000 millones de pesos congelados por el gobierno para presentar la ficción contable de equilibrio presupuestal. Pero es tan buen negocio el petróleo que ni así han logrado quebrar a Pemex. El petróleo es el mejor negocio del mundo. Extraer un barril de petróleo cuesta $4 y se vende en el mercado internacional en más de $80. No, el mejor negocio del mundo es la comisión que se van a llevar algunos por vender Pemex a precio de remate. Privatizar Pemex es un robo a la nación. ¿Por qué insisten tanto? Ya le dije, por la comisión sota. Y por Bush y las compañías petroleras. Bueno, sí. Existe un interés muy grande de las empresas petroleras estadounidenses, en particular de la familia Bush, por quedarse con nuestro petróleo. No por nada, Pemex acaba de entregar la explotación de 58 pozos petroleros a la empresa Halliburton del vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Pues yo quiero seguirla. Para Washington, es estratégico apropiarse de las grandes reservas probadas del planeta.
Por esa razón, Estados Unidos inició la guerra en Irak y en Afganistán. Las principales empresas petroleras como Texaco, Halliburton, Exxon, Shell, Repsol, que ya participan en buena parte de nuestra industria, ahora quieren asegurarse el control de las reservas petroleras mexicanas y de sus ganancias. ¿Será por eso que Washington y España apoyaron sin reservas la campaña de Felipe Calderón y avalaron el fraude electoral? Es claro que Calderón tiene que pagar con reservas la factura de quienes lo apoyaron desde el exterior. Calderón insiste en aprobar la llamada reforma energética, que no es otra cosa que privatizar la industria petrolera y entregarla a intereses extranjeros. Pero dar el petróleo de México a particulares es poner en riesgo el presente y el futuro de nuestro país. Es una cuestión de soberanía. Es lo que está en juego si Calderón entrega nuestro petróleo a empresarios y multinacionales. La privatización de la industria ya se ha echado a andar desde hace tiempo mediante la deuda contratada por medio de pidiregas y los contratos de servicios múltiples, que son anticonstitucionales. Se sabe que hay, además, al menos 5 contratos con empresas petroleras extranjeras y que quieren darle a Texaco el sistema de ductos más importante del país. Lo que quieren Calderón y sus aliados es legalizar la privatización, que hasta ahora es anticonstitucional. Dicen que no tenemos tecnología suficiente para extraer el petróleo en aguas profundas. Esto es falso. La tecnología se puede comprar en el mercado y desarrollar según las necesidades nacionales. Hasta Petróleos Brasileños, Petrobras, a quien la derecha pone de ejemplo para las alianzas tecnológicas, acaba de encontrar nuevos yacimientos y decidió explotarlos al margen de las empresas transnacionales para no compartir su propiedad. La mayor parte de los mexicanos nos oponemos a la privatización de nuestra industria petrolera. Será grande el descontento popular si lo intentan, que se sumará a las ofensas del gasolinazo, el azucarazo, las salsas de enero, los nuevos impuestos y las importaciones abiertas de maíz y frijol. Tampoco somos tan bestias e inconscientes. Antes de aprobar la reforma energética, aprobamos una reforma judicial represiva. $1.269.200 millones de pesos. ¿Sabías que ese es el monto total que Pemex aportará al presupuesto del país este año? Y no es poca cosa, representa casi una tercera parte de todo el dinero que el país tiene para satisfacer sus necesidades este año, para construir escuelas, dar becas, recoger la basura, prestar servicios de salud, administrar justicia, crear empleos, todo. $1.269.000 millones. Son más de 6 veces lo que Brasil ha invertido durante los últimos 6 años para llevar a cabo la Copa del Mundo. La más cara de toda la historia. Son más de 3 veces el presupuesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene para proveer de salud a todos los mexicanos. 3 veces. ¿Y cómo hace Pemex para conseguir ese dinero? Es sencillo. Pemex es una de las empresas más exitosas de toda la historia. Pasó de aportar 500,000 millones en 2002 a 880,000 millones en 2007 y al impresionante $1,25 billones que aporta ahora. Es la 13ª empresa con más ingresos en el mundo. Tan solo superada por otras como Walmart, General Electric o Hewlett Packard. Es cierto que Pemex destina casi todos sus ingresos en impuestos. Por eso es algo bueno. También es cierto que tiene problemas administrativos y que carece de tecnología para refinar sus insumos o para realizar exploraciones en aguas profundas. Pero si queremos que Pemex tenga lo necesario para invertir en ella misma, en lugar de buscar asociación con empresas privadas que se apropien de sus millonarios ingresos, deberíamos buscar que esas empresas paguen sus impuestos y aporten al presupuesto. ¿Sabías que tan solo 5 empresas en México ganan juntas más de lo que Pemex gana en un año? Telmex, Walmart, Coca-Cola, Cemex y Alfa ganan $1,700,000 millones de pesos. Pero no pagan en impuestos ni una fracción de lo que Pemex. Las grandes empresas no pagan impuestos. Si las 30 empresas que más ganan en este país contribuyeran con lo que les corresponde en impuestos, Pemex no tendría que ceder todos sus ingresos al fisco. No necesitamos que Exxon o Chevron administren las refinerías y ductos de Pemex. Necesitamos voluntad política. Si se administra de manera eficiente, Pemex tendrá lo necesario para estar a la vanguardia tecnológica en el corto plazo. No solo en hidrocarburos, sino también en otras energías limpias y renovables, como la eólica y la solar.
Para lograr privatizar el petróleo, necesitan hacernos creer que Pemex está en declive. Y claro, ¿cómo no lo vamos a creer si tienen a uno de los líderes sindicales más corruptos de toda la historia como senador? O argumentan que únicamente hay petróleo para los próximos 9 años. Falso. México tiene reservas petroleras para los próximos 40 años sin siquiera hacer exploración en aguas profundas. Busca la información por ti mismo. Aquí encontrarás todas las ligas para hacerlo. Son solo páginas oficiales. Podrán tratar de manipular la información, pero no pueden esconderla. Pemex necesita modernizarse, sí, pero para lograrlo no es necesario reformar ni una sola ley. Si una parte de las ganancias de Pemex se queda en unas cuantas manos o se va al extranjero, nosotros tendremos que pagar lo que dejan de aportar. Es por eso que planean aumentar el IVA o gravar alimentos y medicinas, que históricamente no han tenido impuestos para poder apoyar a los que menos tienen. Inclusive quieren poner impuestos a los libros. Imagínate, hacer más cara hasta la cultura. No permitamos que nos quiten el petróleo. Defendámoslo. Es de lo poco que aún nos queda. Según las propias palabras del presidente Enrique Peña Nieto, la intención es ampliar la capacidad productiva de Pemex. Enrique Peña Nieto dijo que esto era necesario de hacer con inversión del sector privado, un argumento que han echado por el suelo algunos expertos y también que critica mucho parte de esta oposición, por ejemplo, que encabeza hoy el Movimiento de Regeneración Nacional. La discusión es si para modernizar a Pemex hace falta o no hace falta capital extranjero y qué tipo de inversiones y en qué sectores requiere Pemex y también en qué términos sería esta reforma, porque todavía no tenemos grandes precisiones más que esa intención de ampliar la capacidad productiva, un enunciado que todavía no da mayores detalles. Paula Mónaco Felipe entonces con los detalles de esta noticia allí en México que se está iniciando prácticamente. Gracias Paula, hasta pronto. Paula, gracias. Y una noticia que prende las alarmas. Gobiernos anteriores en México privatizaron parcial o totalmente algunas empresas estatales de carácter estratégico, entre ellas compañías de telecomunicaciones, transporte y también medios de comunicación. Veamos algunos ejemplos. En 1991, Teléfonos de México, Telmex, fue vendida a la sociedad compuesta por el magnate Carlos Slim para luego asociarse con la empresa estadounidense Sprint. En 1993, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la televisora Imevisión para transformarse en Azteca, sociedad anónima, quien desde entonces lucha por dominar el mercado televisivo en México. En 1998, el gobierno nacional impulsó al sector privado a financiar, construir y administrar las nuevas plantas eléctricas. A finales de ese mismo año del 98, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte dio un plazo adicional de 30 días para licitar en privatización 35 aeropuertos mexicanos, incluyendo el de la capital del país, el de Ciudad de México. Y bajo este contexto económico también se debe decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto está buscando una justificación para la peor caída que ha tenido ese país en los últimos años en el gasto público. En el primer trimestre de 2013, la reducción se ubicó en 10.4%. La caída provocó que el Producto Interno Bruto apenas creciera un 0.8%. En abril, la disminución fue de un 7%, por lo que se espera que la situación mejore. Sin embargo, los índices los registrados en los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo. En esta etapa, el porcentaje máximo fue del 5.5%. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN en español. Esta noche vamos a conversar con Fernando Siqueira, él es director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras.
Es un hombre que está en México y que, bueno, pues ha expuesto, ha presentado en diferentes foros la experiencia brasileña en el tema de la apertura de inversiones en materia petrolera. Ahora que en México se debate, se discute si habrá o no una iniciativa que precisamente coloque a México en la perspectiva de tener alianzas con las grandes corporaciones internacionales del petróleo. Bueno, pues no está de más de ninguna manera poder escuchar esta noche una mirada de la experiencia brasileña precisamente. Le agradezco mucho a Fernando que esté esta noche. Bienvenido a México, bienvenido a este programa. Gracias, Carmen. Estoy acá por convite de Movimento Solidariedade Ibero-Americana y diputado Cuauhtémoc Velasco, que gentilmente nos invitaron a vir acá nesta belíssima ciudad de México. Bueno, hay muchos temas, Fernando, pero básicamente la idea sería conocer desde el punto de vista de un experto en el tema petrolero qué ha ocurrido con Brasil en el tema de la exploración o de la explotación en aguas profundas, ahora que en México se nos dice desde el gobierno de nuestro país que debemos ir por nuestro tesoro que está en las aguas profundas. ¿Qué ocurre en Brasil? En primer lugar, hay una abertura, una mudança, un cambio en la Constitución y después una ley que regulamentó que fueron muy malas para Brasil, para el pueblo brasileño, para Petrobras. ¿Por qué? Porque se abrió la licitaciones de lotes de producción de petróleo para empresas extranjeras que no invirtieron nada, no exploraron ninguna área y ahora compran lotes que Petrobras corrió los riscos, investiu durante anos, mais de 50 anos, e tive que devolver estes lotes para a Agência Nacional de Petróleo, que foi criada para isto, e estas empresas las compram sem risco nenhum e ganham o direito de explotá-las e se tornam proprietárias do petróleo que produzem. Esto es gravísimo porque en todo el mundo las productoras de petróleo quedan con 84% del producto de la explotación. 84%. En Brasil, 84 es la media de los productores mundiales. Brasil, el gobierno está quedando apenas con 10 a 45%. Se acrescentamos más 5% de royalty, de regalias, se tiene 50% que las empresas no merecían tener esta ganancia tan grande que están teniendo ahora. Fernando, cuéntenos cuál fue la modalidad jurídica o legal que se dio en Brasil para la apertura en la inversión de las grandes corporaciones en tiempos de Fernando Henrique Cardoso. Sí. ¿Se dio la figura de alianza o cuál es la palabra que define? Es concesión. Concesión. Ellos cambiaron un parágrafo de la Constitución y después hicieron una ley para regulamentar este cambio. En esta ley hay un artículo que es fruto de un lobby fortíssimo internacional. Este artigo 26 da lei contraria a Constituição e a própria lei, porque há dois artigos que dizem claramente que o petróleo pertence à União Brasileira. E o 26 diz que quem produz é proprietário. E o artigo 60 diz que pode exportar o petróleo. Então, Petrobras explorou sozinha, investigou todas as áreas durante anos, agora descobriu uma nova província que pode chegar a 90 mil milhões de barris, ponendo o Brasil como a quarta reserva do mundo, e o governo estava licitando estas áreas. O Brasil investigou durante 40 anos, invertiu 2 mil milhões de dólares nesta área, que é muito difícil, e agora conseguiu porque a tecnologia, nova tecnologia, permitiu
Entonces perfuró, cavó el pozo y encontró el campo de Tupi, que es 10% de una nueva provincia abajo de la camada de sal y que es una descubierta muy especial porque no tiene otra en el mundo. En el caso mexicano, Fernando, se ha estado difundiendo información gubernamental, especialmente a través de un video, en donde se nos dice que llegar a las aguas profundas es muy difícil, que se requiere tecnología de punta, que en México no tiene, y que por lo tanto para obtener eso que es nuestro tesoro, nuestras reservas, se requiere buscar a quien sí puede llegar a ese lugar profundo. ¿Es necesario para un país como México buscar una alianza o comprar tecnología o la modalidad que venga? ¿En términos tecnológicos? Eu expliquei na Universidade de México que é fácil, não há dificuldade, nenhuma dificuldade. ¿Es fácil llegar ahí? E sim, já existe a tecnologia para cavar o poço, existe equipamento pronto para completar o poço, existem linhas flexíveis que se fabrica e se vende para levar o produto do poço hasta uma plataforma que já existe. Toda a tecnologia está pronta, está disponível no mundo. O que se necessita é um projeto básico que se pode comprar, isso de empresa internacional. Se pode cambiar tecnologia com Petrobras. Petrobras cambia esta tecnologia con todo el mundo. Déjeme hacer una pausa y regresamos con el tema de la tecnología y el petróleo en México y en Brasil en este caso. Señor, ¿qué opina de que es constante el que busque que usted caiga del sindicato? Pues eso lo dice mucha gente, pero aquí estamos, trabajando. Sobre la reforma energética, ¿cuáles son los beneficios que le ven ustedes a esta propuesta? Miren, hay 3 propuestas que se van a discutir, ya lo hemos dicho. Yo creo que lo que se discuta en el Congreso será siempre en beneficio de Pemex, en beneficio de México y de todos. Nosotros no tenemos un proyecto puntual. Vamos a discutir las 3 iniciativas y seguramente se enriquecerá una para que sea en beneficio de todos. Pero se garantiza que el petróleo que Pemex no se vende, que no se privatiza. A ver, yo no le puedo garantizar eso. Tampoco en le el puedo, análisis que está realizando usted. Tampoco le puedo. Pero se garantiza que el petróleo que Pemex no se vende, que no se privatiza. A ver, yo no le puedo garantizar eso. Tampoco en el análisis que está realizando usted. Tampoco le puedo decir lo contrario. Le repito, vamos a analizar las propuestas y en consecuencia veremos qué es lo que sale. Pues tanto la propuesta del PAN como la del PRD quieren quitarle espacio al sindicato. Se va a discutir, hombre. No calentemos gordas, como se dice en Tamaulipas. ¿Para qué calentamos gordas? ¿Cuál es la postura del sindicato, líder? La postura del sindicato va a ser nacionalista como siempre. Gracias.